Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 27 de enero del año 2025. Hoy, lunes 25 de enero, recibo el saludo de varios amigos y me llama la atención el saludo que me envía el amigo Henry Moreno Hernández desde Atlanta. Me dice: feliz inicio de semana para todos y cuidado con las redadas del ICE. Ah, caramba. Cuidado entonces, pues, con las redadas. El programa que hemos preparado para hoy está muy interesante. Hoy es el día de Santa Ángela de Mérici, San Enrique de Osó y Cervelo, San Avito Mártir. Felicitaciones a todas las niñas del Mérici, digo yo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que hoy tenemos a la luna menguando en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido, así a lo Proust. Es la luna para trabajar en solitario, para dedicarse a algo que a usted le exija concentración, arrancar una disciplina. Es buena para todo lo que tiene que ver con sacar cuentas y propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Luna menguante en Capricornio, Sol en Acuario para el día de hoy. El 27 de enero de 1832 nació Charles Ludwig Dodson. Eso no le dice a usted nada, pero a lo mejor Lewis Carroll sí. Él era un matemático que le dio por escribir dos obras maravillosas: Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. En 1859 nació Guillermo II de Alemania, primo hermano de Jorge V y primo hermano también de los zares rusos. Aún así, con toda esa hermandad y esa familiaridad, se fueron a la guerra y dejaron cualquier cantidad de muertos. Y tal día como hoy, en 1945, el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, liberó el campo de concentración de Auschwitz, poniendo fin al Holocausto judío. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con el periodista colombiano Cristóbal Vázquez para ocuparnos de ese curioso rifirrafe que han tenido Donald Trump y Gustavo Petro. En Santo Domingo vamos a conversar con el economista venezolano Alejandro Glisanti. Se ha decidido que Venezuela tiene que pagarle a ConocoPhillips $8.700 millones. La pregunta es, ¿los cobrará ConocoPhillips? Regresando a Washington, vamos a conversar con Claudio Loser. El señor Loser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y es experto en el tema de Groenlandia. ¿Por qué a Trump le interesa Groenlandia? Y hemos hablado del rifirrafe de Trump con el señor Petro, pero también el rifirrafe que tuvo con la primera ministra de Groenlandia, que no fue nada suavecito. En Washington también vamos a conversar con Washington Abdala, el embajador uruguayo ante la OEA, a propósito del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se determinó que el gobierno de Venezuela practica terrorismo de Estado contra los venezolanos. Aquí en Miami vamos a conversar con el abogado Frank Quintero Jr. a propósito de lo que es la ley Laken-Riley. ¿Qué implicaciones tiene esta ley? ¿Hasta dónde puede llegar? Y el foro de hoy lo vamos a dedicar a un término muy interesante: infoxicación. Exacto. Cuando usted termina intoxicado por tanta dispersa información, sobre todo cargada de fake news. Eso lo vamos a abordar con la educadora Alba Valero, experta en temas de Internet en Barcelona, España, y en Londres con el especialista también en comunicación tecnológica Samuel Burke. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 27 de enero. El editorial con César Miguel Rondón. Leo un artículo de Alicia Freilich publicado en El Nacional y en mi página cesarmiguelrondon.com. Escribe la periodista: a comienzos del año 1948, de la mano paterna fui al destartalado muelle de La Guaira
para recibir a mi tía materna, Gutka Warzawaska, única sobreviviente de su extensa familia, y a su esposo Abraham Hirschbein. El Estamos Vivos llegó en abril del 45 al apartado 163 del correo, ubicado en la esquina de Carmelitas. Ambos polacos, la costurera y el sastre, formaron fila macabra frente a las puertas del campo de exterminio más emblemático de los centenares habilitados por el régimen nazi. Interrogados por su oficio en Auschwitz, tatuados con una cifra numérica en sus antebrazos, fueron separados. Un alto letrero forjado en hierro les dio la bienvenida con la frase «El trabajo libera», y se les ordenó fabricar los uniformes para verdugos y víctimas. Un largo alambre de púas impidió que supieran el uno del otro durante 4 años, cuando aquel infierno fue liberado el 27 de enero del 45. Así comienza un artículo muy interesante de Alicia Freilich que recomiendo y que nos dice lo que fue el campo de concentración de Auschwitz. Pues bien, en el día de hoy, se ha dado un acto allí en Auschwitz, en Polonia. Han ido dignatarios para conmemorar los 80 años de la liberación. Y hoy ha dicho Andrzej Duda, el presidente polaco, que dice, se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz a cargo del ejército soviético, que los polacos son los guardianes de la memoria de esas víctimas, no solo por haber visto invadido su territorio, sino también por tener la responsabilidad de conservar y dar a conocer lugares como el campo de concentración de Auschwitz. Pero, y aquí viene la alarma. Junto a esta noticia leo: la Unión Europea condenó hoy, lunes 27 de enero, el alarmante aumento del antisemitismo y la negación y distorsión del Holocausto. Cito: condenamos en los términos más enérgicos posibles el alarmante aumento de los incidentes antisemitas violentos, la negación y la distorsión del Holocausto, así como las teorías conspirativas y los prejuicios contra los judíos. Fin de la cita. Esto es el documento del Consejo Europeo. Yo iría más allá, porque se trata de el desprecio de las víctimas, de las minorías. Quiero cerrar con esta cita de Elie Wiesel, quien fuera un escritor premio Nobel, sobreviviente de Auschwitz. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Ya regresamos con las noticias más importantes de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:13 de la mañana vamos con las noticias más importantes de hoy. En una entrevista con Martha Raddatz, copresentadora del programa This Week de ABC, Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, dijo que solo unos días después de que Trump asumiera el cargo, el gobierno de Estados Unidos utilizó por primera vez aviones militares para transportar migrantes de regreso a sus países de origen. Y esto será ahora algo cotidiano. Afirmó que a diferencia de lo que ocurría en la administración Biden, los funcionarios de inmigración y control de aduanas ahora tienen la libertad de arrestar a cualquiera de los más de 11 millones de inmigrantes que se estima están en el país sin estatus legal, no solo de aquellos identificados como prioridades para la deportación por ser delincuentes convictos u otras amenazas a la seguridad pública. Se ha reportado casi 1,000 arrestos en todo Estados Unidos en medio de la ofensiva de control de inmigración del presidente Trump. Ayer en la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, publicó fotos de migrantes que abordan aviones militares para vuelos de deportación. Las imágenes muestran a los migrantes
atados por la cintura y con las manos esposadas, atados con cadenas. El gobierno de Brasil denunció el uso de esposas por parte de las autoridades estadounidenses contra ciudadanos brasileños durante un vuelo de deportación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal de Brasil que pidiera a los agentes estadounidenses la retirada inmediata de las esposas, tan pronto el avión hizo una parada técnica en Manaus, según un comunicado. El ministro Lewandowski tachó el uso de esposas como, cito, falta de respeto flagrante a los derechos fundamentales de estos ciudadanos. Fin de la cita. Además, durante la parada, los 88 deportados que iban en el avión fueron acomodados en un área del aeropuerto, recibieron comida, colchones y se les dio acceso a las duchas. Ayer Donald Trump ordenó sanciones y aranceles a Colombia tras el rechazo de vuelos de deportación de colombianos ilegales y advirtió que revocaría de inmediato las visas de funcionarios colombianos después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijera que no autorizaba el ingreso de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio, según dijo Petro. Y afirmó, Estados Unidos debe establecer un protocolo de trato digno a los migrantes antes de recibirlos. Fin de la cita. Los colombianos deportados estaban esposados. Los aviones que habían sido aceptados con anterioridad por el gobierno de Colombia se encontraban en pleno vuelo y no se les permitió continuar. A continuación, Petro ofreció el avión presidencial colombiano para retirarlos de Estados Unidos. El presidente Trump asumió el agravio y anunció aranceles del 25% a todos los productos colombianos en Estados Unidos, así como una prohibición de viajes y revocación inmediata de visas para funcionarios del gobierno colombiano, sus aliados y partidarios y sanciones de visas a todos los miembros del partido de Petro, los familiares de los integrantes del partido. En un comunicado del Departamento de Estado publicado en la cuenta de Marco Rubio en X se dice, cito, el presidente Trump ha dejado en claro que bajo su administración ya no se mentirá a Estados Unidos, ni se aprovecharán de él. Es responsabilidad de cada nación recuperar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos de manera seria y expedita. El presidente colombiano Petro había autorizado los vuelos y proporcionado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones ya estaban en el aire. Como lo demuestran las acciones de hoy, somos inquebrantables en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Fin de la cita. Petro le responde a Marco Rubio en la misma red. Cito, jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Marco, si eso lo permitieron funcionarios de la Cancillería, jamás bajo mi indicación. Cipayos serán. Yo soy hombre de la libertad, no de las cadenas. Fin de la cita. Y en un largo escrito publicado en su cuenta de X, Pedro cita a Salvador Allende y a Jorge Eliezer Gaitán, dos políticos con los que a él le gusta compararse. Le leo. Puede que con su fuerza económica y su soberbia, esto se lo dice a Trump, intente darme un golpe de Estado como hicieron con Allende, pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted. Eso sí, en un momento dado, él aseguró que le aceptaría un whisky a Trump para discutir con más calma, y eso a pesar de su gastritis. Horas más tarde, al calcular el impacto de las amenazas de Trump de aranceles y sanciones de visado, Petro dio marcha atrás. La Casa Blanca confirmó entonces que el presidente de Colombia había cedido, cito, a todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen desde Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Con base en este acuerdo, los aranceles y sanciones de la IEEPA, completamente redactados, se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones mejoradas de aduanas y protección fronteriza permanecerán en vigor hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos. Fin de la cita. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta los centros de atención que recibirán a mexicanos repatriados por el nuevo gobierno de Trump y aclara,
si ha aceptado recibir vuelos, si lo ha aceptado recibir vuelos con deportados. Estados Unidos y El Salvador negocian un acuerdo que permitiría al primero deportar inmigrantes de terceros países, incluidos supuestos miembros del crimen organizado, para que soliciten desde El Salvador protección de asilo, según indicaron funcionarios estadounidenses. Mientras, Nicolás Maduro, cazando en Río Revuelto, ofreció ayer a Gustavo Petro, cito, la experiencia y la fuerza del pueblo venezolano. Por siempre estaremos juntos, Colombia y Venezuela en paz y diálogo profundo. Unidos consolidemos nuestra independencia, construyamos la prosperidad de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Dios con nosotros. Fin de la cita. María Corina Machado pidió ayer a los venezolanos en Quito que acompañen a Edmundo González Urrutia en su visita a Ecuador prevista para hoy. Dijo: mis queridos venezolanos en Ecuador, nuestro presidente electo Edmundo González sigue avanzando y consolidando todos los respaldos que cada día recibimos para nuestra causa, y ahora les toca a ustedes acompañarlo, dijo María Corina Machado en su cuenta en X. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Luego de esta curiosa, estrambótica noticia, rocambolesca quizá, del rifirrafe entre Donald Trump y Gustavo Petro, vamos a Washington para realmente puntualizar lo ocurrido. Allí está el periodista colombiano Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. Es un gusto estar en el programa. Cristóbal, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué este rifirrafe, como decía, un tanto rocambolesco? Pues es muy curioso porque solo en el 2024 Colombia ha recibido y recibió más de 120 vuelos con ciudadanos colombianos deportados. Lo que parece haber ocurrido es un cambio en las condiciones de esos vuelos de deportados. En la primera semana de Donald Trump, ya Brasil se había quejado de alguna forma de los tratos supuestamente inhumanos, y pues aquí entonces hay como una carrera de egos y una carrera de vanidades entre el presidente Petro y el presidente Trump. Por un lado, porque pues el presidente Petro dice esto es un trato inhumano a estos colombianos, y de alguna forma se pega de ahí para alzar su voz y de protesta, y bueno, a lo mejor fue bastante imprudente el presidente de Colombia al no medir la respuesta, la potencial respuesta de Donald Trump, que fue precisamente pues esta serie de sanciones potenciales. Por un lado, el 25% de aranceles la primera semana, después si no se permitían los vuelos de deportados, esos aranceles subían al 50%. Después el tema de la prohibición de entrada a Estados Unidos por parte de ciudadanos colombianos, incluso con visas diplomáticas, y de oficiales colombianos que estaban detrás de esta decisión de no dejar entrar estos aviones, y pues deja un mal sabor de boca en la relación diplomática de Estados Unidos y Colombia, que es una relación que se ha venido construyendo por muchos años. A mí me llama mucho sí, y creo que eso tiene consecuencias no solamente para los colombianos en Colombia, sino también pues para los colombianos acá y la cantidad de gente que hace empresa acá. Cristóbal, dijiste algo que no es nada menor. Estos vuelos de deportados colombianos no son nuevos. Dijiste, en el pasado, mencionaste una cifra importante, ¿verdad? ¿Cuántos vuelos de deportados se hicieron? En el 2024 son 124 vuelos de deportados. Es decir, 124 vuelos de deportados. El escándalo ahora, el problema ahora es porque Trump los esposó. Pregunto, ¿los otros deportados no iban esposados?
Exacto, es lo que argumenta el gobierno colombiano, que los otros no iban esposados, que venían en aviones civiles. Lo que ocurre aquí es que ha habido un aumento en los últimos meses enorme de migrantes colombianos que han llegado a Estados Unidos de forma ilegal y lo que argumenta fuentes estadounidenses es que pues, el gobierno estadounidense no tiene la capacidad para alquilar una cantidad de aviones civiles Mm, para regresar la cantidad de colombianos que está empezando a llegar y que por ende entonces acude a aviones militares que además tienen que pasar, hacer varias paradas, entonces esto implicaría costos aún más grandes para el gobierno de Estados Unidos y que ujú. entonces simplemente usar aviones militares pues Ya. simplificaría la cosa. Ahora, ¿en qué quedó el rifirrafe? Porque la carta del señor Petro es un tanto peculiar, porque le dice, túmbeme si usted quiere, como que Trump en algún momento dijo que lo iba a tumbar como tumbó Richard Nixon a Allende, es lo que entiendo, infiere el señor Petro, pero además dice que a pesar de su gastritis lo invita a tomarse un whisky para arreglar diferencias. ¿Cuál es tu impresión, Cristóbal, de todo esto? Yo creo que hay como un complejo de delirio por parte del presidente Petro y por parte de Trump, sin duda, obviamente, porque yo creo que, es decir, si Colombia es el mejor aliado de Estados Unidos en la región y en este momento el único socio comercial, si uno se pone a ver un mapa de los socios comerciales de China en América Latina, todos los países, a excepción de Colombia, tienen como principal socio comercial a China. Colombia es el aliado no solamente por el tema económico, sino también por el tema con Venezuela. La cantidad de trabajo que se hace conjuntamente es enorme. Con un problema de dos aviones que se podía arreglar con una llamada, imponer rápidamente sanciones de visas del 25% de arancel, es bully. Por eso digo que Trump también es delirante en este sentido, porque parece Mm, hacerle bullying no solamente a Colombia, sino a Dinamarca, a México, a ujú. Canadá. Es decir, al que se lo ponga de cualquier otra forma le hace bullying. Y Petro, en esta carta que usted menciona, pues también es como si tuviera detrás un interés de que precisamente el imperialista se aprovechara y tratara de hacerle esta zancadilla a través de estas sanciones para inestabilizar la economía del país y por ende causar un golpe de Estado en Colombia y él Mm, quedar como víctima. Es como un delirio de víctima mm. que a Petro le sirvió mucho durante la campaña y que ahora busca un victimario como para poder seguir en Ya, esa lógica y poder mantenerse en el poder o al menos algo de estabilidad que muy necesita bien. mucho la política colombiana en este momento. Petro termina enviando el avión presidencial y el señor Trump dice que no, nada de esto se va a aplicar, pero allí quedan los documentos en caso de que Colombia incumpla. Al momento en que estamos conversando, Cristóbal, ¿cuál es la situación? ¿En qué quedó todo esto? En este momento, hasta que esos aviones militares no entren a Colombia y los colombianos deportados de Estados Unidos ya sean dejados pues en libertad en Colombia, las restricciones de entrada de colombianos a Estados Unidos siguen en pie y sigue en pie esta iniciativa de aumentar las restricciones y aumentar un poco las requisas de colombianos al Mm, llegar al país y también de bienes que se importen de Colombia a Estados Unidos, pasarán por requisas aún más difíciles, más complicadas, hasta que esos colombianos pues ya puedan ser liberados en Colombia. Esto es cuestión de horas, yo creo, en realidad, porque aterrizan esos aviones y ya vuelve a la normalidad sí, esta relación sí, diplomática. Ya el daño Cristóbal, está hecho sí. un poco. Dijiste, esto deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Y fue innecesario quizá, pero ocurrió. ¿Cómo quedan las relaciones realmente entre los dos países en este momento? Aquí ya va a ser muy difícil, teniendo en cuenta que Trump puso en la lista como de enemigos a Colombia y le dio, no solamente Trump, sino los medios nacionales, esa visibilidad al país y a Petro, y lo puso en esta lista negra. Va a ser muy difícil para la embajada colombiana, para los gremios que tienen interés en Colombia, reunirse en el Congreso con congresistas. Pedirle una reunión a un congresista republicano va a ser mucho más difícil porque si Trump
tiene a Colombia un poco en la lista negra o en la lista de países cuestionables, pues el republicano en el Congreso va a decir, hombre, yo no sé si me voy a exponer a Claro. reunirme, a tomarme la foto con el embajador porque pues de repente yo entro también en la lista negra y no quiero poner en juego mi reelección. Entonces ya empiezan, es decir, esta relación diplomática que era bipartidista puede costarle bastante a Colombia y va a ser mucho más difícil seguir creciendo y esto va a tener repercusiones obviamente en la lucha contra el narcotráfico y en esa Ah, lucha que Colombia pues había tenido un papel protagónico a la hora de tratar de mantener al migrante colombiano, venezolano, haitiano, brasilero, africano, chino, que pasa por Colombia, por el tapón de Darién para llegar a Estados Unidos, pues va a tratar ahora, pues va a ser mucho más difícil. Y esa fue una de las amenazas sutiles que Trump le tiró a ya. Petro, que Petro le tiró a Trump en esa carta, ¿no? Cristóbal, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Un hoy. gusto estar en el programa y cuando quieran, pues sería un gusto seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Cristóbal Vázquez es periodista, obviamente colombiano, en la ciudad de Washington. Ya regresamos tras esta pausa. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Venezuela tendrá que pagar una indemnización de 8.700 millones de dólares a la empresa petrolera estadounidense ConocoPhillips. Así lo informó la agencia Bloomberg. Esto luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial ratificara la semana pasada la sentencia del 2019 a favor de la compañía estadounidense. ¿Cobrará ConocoPhillips 8.700 millones de dólares por parte del gobierno venezolano? Vamos a la República Dominicana. Allí está el destacado economista venezolano Alejandro Grisanti. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, siempre a la orden. Hagamos un poquito de historia. Vamos a contextualizar. ¿Cuál es este enfrentamiento ConocoPhillips, gobierno de Venezuela? Sí, mira, César Miguel, bien importante la parte de la historia porque este es el final de la triste historia de esa palabra que utilizó mucho el presidente Chávez, que era exprópiese. En 1994, previo al presidente Chávez, se produce la apertura petrolera, se busca intentar desarrollar sobre todo la faja petrolífera del Orinoco a través de inversiones internacionales, y estas inversiones internacionales trajeron a las mejores compañías del mundo. Vino Chevron, vino Exxon, vino Conoco, vinieron todos y produjeron unas inversiones para llevar de estas compañías mixtas la producción de unos 350,000 barriles por día que estaba en el 99. Durante el periodo de Chávez, los dos primeros, al 2007 subieron de 350,000 barriles por día a 850,000 barriles por día. La producción de las empresas mixtas llegaron a representar el 35% de la producción nacional, con mejoradores, porque ese es un petróleo muy pesado, un petróleo difícil incluso de transportar por los oleoductos, y eso había que mezclarlo, había que poner unos mejoradores para que aliviaran el grado de espesor del crudo y pudiera ser comercializado. En el 2007, desafortunadamente, con la política de expropiación que hizo el presidente Chávez, que no solo era en la empresa petrolera, también se dio en la empresa de comunicaciones, en la empresa eléctrica, en bancos, etcétera, llevó al país a tener una serie de indemnizaciones que tienen que pagar, y lo que está ocurriendo ahora es precisamente esa indemnización. La CIADI calculó en el 2019 que Venezuela le debía a ConocoPhillips 8.700 millones de dólares. En ese momento, en el 19, se intentó apelar a esa decisión, pero hoy, el 24 de enero del 2025, la CIADI dice no, ese es el monto que tiene que pagar Venezuela, no sirve la apelación, y por consiguiente esos bienes fueron expropiados y toca pagar su justo precio. ¿Qué viene ahora entonces, Alejandro? Mira, ahorita lo que viene es una situación muy difícil. Entre ellos hay una subasta por Citgo. Dentro de los principales acreedores que está buscando
e impulsando la venta de Citgo está ConocoPhillips, está Crystalex, los bonistas del PDVSA 2020 y en tercera instancia entraría ConocoPhillips. Es decir, se está haciendo por el juez Stark, se está poniendo una venta de uno de los principales activos de PDVSA y esa plata va a ir a pagar parte de las acreencias que tiene con estos tres deudores, pero no cubre completamente la cifra de los 8.900 millones que ahora se le deben a Conoco. Conoco puede seguir buscando diferentes activos de PDVSA para cobrar su deuda, y esto es lo que lo hace particularmente peligroso. Conoco podría intentar buscar embargar en aguas internacionales petróleo venezolano, petróleo de PDVSA. Ya queda totalmente claro que ese dinero se le debe, PDVSA se lo debe a Conoco, y va a seguir buscando diferentes alternativas para ir cobrando su dinero y, por supuesto, poniendo en riesgo de nuevo exportaciones petroleras venezolanas, activos de PDVSA que puedan tener en el exterior, cualquier cuenta bancaria que puede tener PDVSA en algún país occidental, etcétera. Entonces, veamos la magnitud de la gravedad de lo que esto significa, de la irresponsabilidad del gobierno de Chávez y después de Maduro, de los altísimos endeudamientos y ahora, digamos, esa indemnización que se tiene que pagar a una empresa que había confiado en el país anteriormente y que había invertido para producir petróleo pesado en la faja. Pongamos, has presentado, Alejandro, un abanico de opciones que tendría ConocoPhillips. Pongamos que llevan adelante una de esas, o todas, u otras. ¿Cómo queda PDVSA? ¿Cómo queda la producción petrolera venezolana? Mira, esto es de nuevo una nueva vista, una nueva prueba de la destrucción que ha tenido institucionalmente y financieramente PDVSA. PDVSA hoy no puede hacer ¿cómo se llama?, cargo de ese pasivo que tiene. Ya prácticamente no le quedan activos en el exterior que puedan conformar la inmensa responsabilidad, no solo de las expropiaciones, César Miguel, sino también de toda esa política de endeudamiento para mantener un control de cambio que no tenía ningún sentido. Acordémonos que tanto PDVSA como la República emitieron miles de millones de dólares. Estamos hablando en bonos de más de 35.000 millones de dólares que se emitieron, esos famosos bolívar dólar, para mantener un control de cambio que terminó matando la economía del país. Entonces, no solo son esta deuda que tiene ahorita producto de la expropiación, sino también una deuda colosal, inmensa, que tiene producto de intentar mantener un control de cambio con unas operaciones bolívar-dólar que la verdad que fue mucho la corrupción que hubo, claro, y mucho el despilfarro de recursos en esos momentos. ¿Qué ha dicho a todas estas Maduro, suministro de petróleo? ¿Qué ha dicho el gobierno? Mira, yo no he visto por ninguna parte que hayan dicho nada. Yo creo que al final lo único que he visto de parte del gobierno es apoyar a Petro con la disputa que hubo ayer, sí, entre la Casa Blanca, entre Trump y Petro. Pero de esas cosas no, digamos, Maduro no habla. Yo creo que el gobierno no les pone atención, no las representa bien, no está al final preocupado por este tipo de medidas que iremos sintiendo poco a poco en la medida que Conoco vaya tomando, digamos, su forma para intentar cobrar esta deuda. ¿Vendrán nuevas sanciones por parte de la administración Trump? Ya hablando que puedan afectar petroleramente a Venezuela. Mira, César Miguel, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una primera fase donde la administración Trump le ha dicho al gobierno venezolano que tiene que aceptar deportados a cambio de nada. Y aquí el mejor ejemplo lo tenemos con Colombia. ¿Ok? Que lo que ocurrió ayer con Colombia, se aceptan los deportados y punto. Creo que es un poco la posición de la administración Trump. Y lo segundo, muy posiblemente se van a revisar esas licencias, porque hay mucha duda, César Miguel, sobre las licencias, porque claramente, de acuerdo a Bloomberg, hay pruebas de que Chevron ha venido pagando impuestos, ¿okay?, al gobierno, a las autoridades en Venezuela, y claramente la licencia 41, que es la licencia que está posiblemente en revisión, prohíbe cualquier pago de impuestos y regalías al gobierno.
Entonces, ahí hay más preguntas que respuestas, pero nuestro escenario base, mi escenario base, es que muy posiblemente antes de finalizar este trimestre, antes de finalizar marzo, la administración Trump va a volver a reinstalar, va a volver a subir la presión sobre Bien. Venezuela, posiblemente eliminando parte de estas licencias. Alejandro, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, Mel, siempre a la orden por este lado. Alejandro Grisanti, desde Santo Domingo. Una pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Recuerdan ustedes la serie danesa Borgen? Era una serie maravillosa que nos hablaba de un personaje, la primera ministra de Dinamarca, Brigitte Niborg, y con toda esta mujer joven, de buen ver, pues tenía que enfrentarse a la política. En una de las últimas temporadas ella viaja a Groenlandia, porque Groenlandia, si bien tiene un gobierno autónomo, forma parte del reino danés. Pues emulando a la ficción, la realidad ahora nos presenta a una joven primera ministra, una señora de apenas 47 años, Mette Frederiksen, quien ha de enfrentar la ambición del señor Trump de comprar Groenlandia. Ya los groenlandeses, y ese es el gentilicio, dijeron no estamos en venta. Y ella se lo ratificó al señor Trump en una conversación telefónica que por lo visto también fue agria. De manera tal de que no solo hubo el rifirrafe el fin de semana con Gustavo Petro, también lo hubo con la señora, la gobernante danesa, Mette Frederiksen. ¿Por qué Trump quiere a Groenlandia? ¿De qué estamos hablando? Vamos a Washington de nuevo. Ahí está Claudio Loser, quien fuera director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Claudio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, acá en un Washington no tan frío como de costumbre, pero frío por cierto, pero no se parece a Groenlandia de ninguna manera. Menos mal, afortunadamente. ¿Cuál es el interés del señor Trump en Groenlandia? ¿Por qué? Bien, el interés de él es puramente, está en dos lados, la parte económica y la parte de defensa, poniéndolo entre comillas, o la parte militar. Primeramente, hay que entender que con el calentamiento global, independientemente de lo que se piense en el gobierno, ha hecho que el Ártico pueda empezar a ser navegado, pueda empezar a ser un importante punto de comercio entre China, Japón, Europa y Estados Unidos en el este, y también en términos de Rusia, posibles, posibles cuestiones de tipo bélico. Por otro lado, Groenlandia está muy lleno de minerales raros que se llaman. Entonces, desde un punto de vista económico, Groenlandia, aunque tiene una población bajísima, menos de 100.000 personas, tiene un valor económico y estratégico importante. Eso es independiente de cómo lo quiera manejar el señor Trump. Ahora, ¿qué información maneja usted, Claudio, de ese rifirrafe entre el señor Trump y la señora Frederiksen? ¿Qué ocurrió este fin de semana? Bueno, por supuesto no tengo el acceso a la Casa Blanca, o que vivo a 50 cuadras, pero realmente Trump hizo básicamente dijo queremos comprarlo, queremos tomarlo, y parece que fue una reunión muy tensa, en el sentido de que, aparte del tema del imperialismo, de que Groenlandia es presuntamente una colonia danesa, de todas maneras Dinamarca es el que ha protegido y el que le ha dado autonomía a Groenlandia. Que un país, aunque sea grande, venga y le diga, mire, yo quiero tomar Groenlandia, no me importa lo que usted piensa,
y además en el mundo del siglo XXI es muy, muy controversial. O sea, lo cual hay que ver cuál es la reacción no solo de Dinamarca, sino de la Unión Europea, dado que Dinamarca es parte de la Unión Europea, no es que la Unión Europea se va a olvidar de Dinamarca, pero evidentemente es, a mi juicio, y por supuesto es Claudio Loser hablando, es una movida muy complicada por parte de Trump. A ver, yo quiero comprar algo, pero el propietario de ese algo no me lo quiere vender. Yeah. Civilizadamente yo digo, bueno, está bien, no puedo comprar ese objeto que deseo. Pero en el caso del señor Trump, ¿qué opciones realmente puede tener? Ya usted incluyó en la ecuación el elemento de la Unión Europea, que lleva su peso evidentemente. El señor Trump quiere comprar Groenlandia. Groenlandia no está a la venta. ¿Qué pasa ahora? Bien, o sea, hay varias estrategias. Una es, digamos, la más, digamos, civilizada, a mi juicio. Es decir, bueno, yo lo que quiero es entrar en un tratado con Dinamarca en términos del paso y de fortalecer las bases militares que tengo en Groenlandia y que digamos, pueda empezar a hacer una exploración y explotación de la riqueza mineral. Segundo, podría haber un plebiscito en Groenlandia, porque los groenlandeses tienen autonomía y los groenlandeses podrían decir, en realidad yo no me interesa independizarme de Dinamarca y además tener algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos. La tercera opción, que es la opción, digamos, nuclear, es que Trump diga, bueno, yo voy a tomar Groenlandia por la fuerza. Yeah. Caramba, me lleva esto a recordar la historia de Colombia cuando Panamá formaba parte de Colombia y se dio la separación de Colombia y Estados Unidos empezó a construir el canal de Panamá. La historia como que se repite, don Claudio. Le agradezco mucho que nos haya atendido en la mañana de hoy. Es verdad que se parece muchísimo a lo de a eso. Es muy historia de principios del siglo XX. Perdón que me extienda. No, dele, por favor, proceda. No, es muy parecido a la historia de principios del siglo XX, pero estamos en otro mundo y no parece que Rusia esté en el mundo actual y parece que Estados Unidos se está uniendo. Perdón que lo ponga en términos tan duros. No, pero tiene usted quizá mucha razón. Le agradezco de verdad su opinión, don Claudio. Muchas gracias por habernos atendido en esta mañana. Le agradezco muchísimo tenerme en el programa y la paciencia que me tiene. No, por favor, usted a nosotros. Don Claudio Loser fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Nos habló desde Washington. Una pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy. ¿Qué es la infoxicación? Esto es En Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Vamos con nuestro foro del día de hoy. La infoxicación. ¿A qué remite este término tan novedoso? Leo, la infoxicación es la sobrecarga de información que se recibe a diario, principalmente a través de Internet y las redes sociales, que dificulta la comprensión de un tema y la toma de decisiones efectivas. Para abordarlo, vamos a la ciudad de Barcelona, en España, donde está Alba Valero. Alba es educadora social, es cofundadora
de Sana Venezuela y de diversos proyectos enfocados en salud mental. Alba, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, aunque buenas tardes allá al otro lado del océano. Alba, no. Buenas tardes, muchas gracias. No, primero me... ¿Sí me escuchas? Sí te escucho perfectamente, Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Y también al otro lado del océano, aunque muy lejos de Barcelona, en la ciudad de Londres, está el buen amigo Samuel Burke. Samuel presenta el podcast Suddenly Family de CNN y es experto en los temas de tecnología y redes sociales de Fortune Magazine. Samuel, muy buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros en el foro de hoy. Buenas tardes desde Londres y muy buenos días para ti. A ver, cuando hablamos de infoxicación, evidentemente la connotación de este término novedoso tiene una carga negativa. ¿Qué entiendes por infoxicación, Alba? Bueno, para mí es el exceso de información que abruma tanto que nos acaba provocando un malestar. ¿Y por qué abruma tanto? ¿Por qué el exceso es malo en este caso? ¿Qué más? Pues sí, yo creo que por un lado porque el exceso es contradictorio muchas veces, entonces nos está creando, ¿no? Más que otra cosa, porque intentamos informarnos de un tema, pero según donde nos informemos nos dicen una cosa, según donde nos informemos nos dicen otra, esas cosas no encajan entre. Entonces eso abruma por un lado. Después el exceso abruma también porque no nos permite desconectar. Entonces es como estamos siempre recibiendo información, aunque no queramos muchas veces. Uh-huh. Samuel, ¿y qué es para ti la infoxicación? ¿Cómo la entenderías? O más bien, ¿qué significa para los usuarios? Porque han hecho estudios y les preguntan a los usuarios de Internet si el contenido te genera algo positivo y los usuarios dicen que el 90% de lo que han visto durante ese día no genera nada positivo en su vida. Entonces, para mí está muy claro si los usuarios dicen que este video en TikTok o Instagram no me brindó nada positivo, está muy, muy claro lo que nos está haciendo el Internet y la infoxicación. A ver, ¿podríamos hablar de una información buena y de una información mala, Alba? Sí, depende de que le preguntes, claro. ¿No? Pero que para mí puede ser una información buena y mala, para otra persona puede ser al contrario, dependiendo un poco, muchas veces nos vamos, ¿no?, a ese sesgo de confirmación, a buscar la información que más concuerda con lo que queremos escuchar. Entonces, no sé si buena y mala, yo creo que cualquier información falsa es mala, pero dentro de eso también es difícil a veces filtrar hasta qué punto algo es falso o está sesgado. ¿Tú cómo verías ese dilema entre lo bueno y lo malo en la información, Samuel? Bueno, para mí es algo también sencillo, diría. Esto te ayuda a hacer algo más. Por ejemplo, muchas de las herramientas que yo uso me permiten hacer algo importante en el trabajo o que genera dinero en mi compañía, por ejemplo. Y creo que si usas esas formas de medir, que viste un tipo de contenido en línea, ¿qué es lo que pudiste hacer después de ver ese contenido o después de tener esa plática en LinkedIn? Si no brinda otro paso, para mí no brindó nada. Ahí me llama la atención, leo lo siguiente, fíjense ustedes. La sobrecarga de información también la llaman infobesidad, infoxicación o ansiedad informativa. Ya hay Necesitamos Ozempic. Sí, y entonces dice, lo definen aquí de esta manera. Esa sobrecarga es la dificultad para comprender un tema y tomar decisiones efectivas cuando uno tiene demasiada información, TMI, too much information, sobre un tema en particular, y generalmente se asocia con la cantidad excesiva de información diaria. El exceso de información, así sea buena, de calidad, pasa a ser un problema. Tiene sentido
definir esto como infobesidad? Samuel. Claro, porque, por ejemplo, otro estudio que vi preparándome para esta entrevista mostró que la persona promedio consume ahora 74 gigabytes de datos diarios. Es igual a ver 16 películas por día. O sea, ¿qué tipo de persona puede procesar 16 películas por día? Y es cuando ves esos números o un individuo ve ese número y dice, bueno, estoy pasando tanto tiempo al día en Instagram o en TikTok, es igual a 16 películas por día. Es ahí que el ser humano se da cuenta de que no es capaz de entender esa cantidad de información. Pero solo cuando ves los números. Yo, por ejemplo, mido todo lo que hago en Instagram y en Facebook. Y si me preguntas, digo, no, es 1 hora, 2 horas al día. Y luego con las herramientas que tienen en el iPhone, por ejemplo, en todos los dispositivos, ves que es muchísimo más. Me gustaría, como especialista en salud mental, tu opinión sobre esto, Alba. Bueno, yo creo que un poco acorde a lo que decía Samuel, ¿no? Es que no somos conscientes realmente de la cantidad de información que recibimos. O sea, no creo que nadie, ¿no? O poca gente creo que se considere a sí misma infoxicada. O sea, yo creo que todo el mundo piensa, bueno, no, yo consumo, y mucha gente piensa que en función de lo que quiere también. Pero no es verdad, ¿no? Porque es lo que decía él, si te pones a analizar el tiempo que has pasado consumiendo información o el tiempo que has pasado en redes o leyendo artículos, ¿no? Es muchísimo. O sea, es algo que no dedicaríamos a muchas otras parcelas de nuestra vida, esta cantidad de tiempo. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, les quiero preguntar cómo manejamos esa infoxicación. ¿La podemos limitar? ¿La podemos administrar? Si esa es la salida o la solución, ¿cómo implementamos eso? Eso al regreso, por favor. Ya volvemos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Regresamos a nuestro foro sobre la infoxicación con los especialistas Alba Valero en Barcelona y Samuel Burke en Londres. ¿Qué hacer frente a esta infobesidad, como también la llaman, frente a esta infoxicación? Comenzamos contigo, Alba. No te oigo, Alba. Estás en mute. No te oigo. A ver, no te estamos oyendo. ¿Hola? Ahora sí, adelante. Vale. Ya estás con nosotros. Vale, bueno, decía que a nivel personal es complicado, ¿no? Porque cuando te están lanzando estos inputs desde todas partes, ¿cómo decides tú como persona privarte de ellos, ¿no? Que aparece lo que se conoce como este FOMO, este miedo a perderse algo. Entonces, creo que es importante ser consecuente, ¿no? Y como decía Samuel también, ver si te aporta algo. Pero creo que también es difícil y no es fácil filtrar y hacer este filtrado. Y a nivel institucional, ¿no? Es de donde se podría empezar a regular y atacar mucho más a ver si la información que consumimos es verídica o no. Pero bueno, a nivel personal es difícil, no es fácil. ¿Y tú cómo lo ves, Samuel? ¿Cómo me adelanto a esta infoxicación? Hay que hacerte unas preguntas no muy duras, la verdad, son muy fáciles. Tienes que priorizar contenido de alta calidad. Tienes que hacer una lista de cuáles son las aplicaciones que realmente me ayudan. Por ejemplo, a mí me encanta la aplicación de New York Times. Veo y escucho y leo periodismo de alta calidad. No me siento muy triste y digo, ok, son hechos importantes que puedo usar. Mientras tanto, veo que en Instagram me río mucho, pero no me aporta nada muy profundo. Entonces decido que es una herramienta, uso la herramienta para que solamente me permite 30 minutos al día de reírme. Entonces es una cuestión de nada más decidir, esto es lo que me importa y esto realmente no me brinda nada positivo. Leo aquí algunas de las consecuencias que trae la infoxicación. Dificultad para concentrarse, ansiedad y miedo a perderse información, interferencia en las actividades diarias, trastornos del sueño, fallos en la memoria,
incapacidad para tomar decisiones. Me gustaría un comentario tuyo, Alba, sobre estas consecuencias, por favor. Bueno, eso todas son a causa, ¿no?, de este no poder pensar porque tengo la mente en otras cosas, porque he recibido tanta información que no soy capaz de clasificarla. Eso me genera malestar. Muchas veces también la información que recibo es muy negativa, me puede generar problemas de sueño. A la vez no quiero desconectar de las redes porque no quiero perderme nada. Entonces acabo con esa, ¿no?, esa ansiedad, ese miedo a perderse algo. Entonces va todo un poco encadenado a no puedo dejar de consumir este contenido, me está generando malestar, pero a la vez es lo que me alimenta y lo que mi mente sigue demandando, porque me genera ¿no?, un malestar y un bienestar a la vez. Pero es como un círculo vicioso, Alba, ¿no? Sí, es un círculo vicioso y de hecho muchas personas que han tenido experiencias negativas, experiencias traumáticas o experiencias violentas, luego siguen consumiendo este tipo de noticias, este tipo de contenido, porque la mente se acostumbra a estar alerta. Entonces nos demanda que le demos más información para seguir estando alerta. Entonces es lo que tú decías, es un círculo vicioso donde me acostumbro a consumir contenido que me genera malestar, pero a la vez no puedo desenganchar. Bueno, eso es vicio, es una adicción al final, ¿no?, a este contenido negativo. Las adicciones entran en una categoría muy curiosa de la psicología moderna, pero en el caso de la información, las redes, internet y demás, ¿qué hacemos con esta adicción, Samuel? Tengo la opinión que hay muy poco que podamos hacer los usuarios, pero las grandes compañías sí pueden, pero tienen que hacer esa decisión por su negocio. ¿Qué quiero decir? Hay muchos líderes en el mundo de la tecnología, incluso Elon Musk. En las últimas semanas ha escrito varias veces en Twitter que hay demasiado contenido e interacciones negativas en su red social, en X, y él quiere cambiar el algoritmo para que haya más contenido positivo. Entonces, lo que yo veo es que en algún momento estos jefes van a ver que la gente está dejando sus plataformas por su bienestar y van a darse cuenta de que tienen que cambiar, si no van a perder a los usuarios, porque hay una tasa, tal vez la tasa más importante que no se ha mencionado aquí es el suicidio, que también hay una correlación muy fuerte entre el uso de las redes sociales y el suicidio, especialmente en los adolescentes. Y la gente se está despertando, los papás se están despertando y hasta los mismos adolescentes se están despertando y ven que sus amigos no solo están sufriendo, sino también se están desapareciendo. Entonces yo creo que va a llegar a un punto tan profundo y tan feo que hasta los mismos jefes que han dicho que queremos más minutos, más horas de nuestros usuarios, van a decir, tiene que haber una experiencia mejor para nuestros usuarios, no solamente por el bienestar de ellos, sino también por el bienestar de sus compañías. Dijiste, Elon Musk quiere que vaya a cambiar el algoritmo para que haya más mensajes positivos. Quien dice Musk, dice Bezos, dice Zuckerberg, en fin, todos ellos. ¿Pueden cambiar los algoritmos de manera tal de decidir en definitiva qué vamos a recibir y qué no? Con mucha facilidad. No es tan difícil como uno pensaría. Y el hecho de que Elon Musk haya cambiado el algoritmo para que sus tweets fueran más populares que los del presidente Joe Biden, dentro de unas horas nada más, muestra que estas tecnológicas sí son capaces de hacer esto. Ya el tiempo se nos vino encima. Te voy a dejar la palabra de cierre. Alba, por favor. Bueno, ¿qué decir, no? Es complicado y es lo que decíamos, es algo que luchamos contra nuestro cerebro y contra algo que nos está pidiendo y que nos está generando, ¿no?, esta excitación, pero que apelo al sentido común de todo el mundo, ¿no?, a buscar información, a contrastar la información, a filtrar, a buscar, a ponerse filtros, ¿no? Como decía Samuel, aplicaciones que nos ayuden a regular el tiempo, no, establecer una serie de, sabemos que es difícil, pero bueno, vamos a intentar filtrar, vamos a intentar consumir contenido de calidad y de esta manera también decir, no nos vale cualquier contenido, ¿no? Esto no lo queremos. Muchísimas gracias a ambos. Alba Valero, allá en Barcelona, España. Gracias, Alba. Muchas gracias. Y en la ciudad de Londres, a Samuel Burke. Muchísimas gracias, Samuel.
Un honor siempre estar contigo. Gracias. El reloj dice 10:22. Una pequeña pausa. Al regreso, volvemos a la ciudad de Washington para conversar con el embajador Washington Abdallah, quien es el embajador permanente del Uruguay ante la OEA a propósito del informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, la señora Gloria de Mis, denunció el pasado viernes ante la Organización de Estados Americanos en Washington terrorismo de Estado puesto en marcha por el régimen de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe acusa a Maduro de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales con al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cita textual. Además, aseguró la señora, que Maduro ejecutó prácticas de terrorismo de Estado para impedir la participación política de la oposición y también implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder. Vamos a Washington. Tuvo una participación muy importante en esa reunión de la OEA el embajador del Uruguay ante la organización, el señor Washington Abdallah. Embajador Abdallah, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, gracias César Miguel por su tiempo. Embajador, presentado este informe que es contundente, dramático, ¿qué puede hacer ahora la Organización de Estados Americanos? ¿Qué puede hacer la comunidad latinoamericana? Primero lo que hay que tener claro, me parece, César Miguel, es quiénes estuvieron deteniendo ese informe. Porque para que llegara al cuerpo de la OEA tuvo dilatorias y un país como Antigua y Barbuda, repito, Antigua y Barbuda estuvo de manera obstinada frenando el ingreso del informe y deteniéndolo más de una semana. Lo que no es poca cosa decir, porque eso de alguna manera abreva el camino de que hay todavía en la región, en el Caribe, países que están próximos a Venezuela y que no están dispuestos a acusar, a imputar, a recriminar. Primer dato. Segundo, una vez que el informe tiene cuerpo en la organización lo que tiene es que darle viabilidad y darle noticia pública. Es lo que se está haciendo. En alguna medida el informe empieza a estar recorriendo los medios y afortunadamente usted está disponiendo de algunos minutos para que esto se sepa. No es nada que no supiéramos, es simplemente una revisión de gente que tiene idoneidad, como son los relatores de la Comisión Interamericana. A ver, para tu oyente es muy importante entender esto. La OEA es un organismo internacional donde tiene representación todos los países. Son voces diplomáticas y políticas. Pero la OEA tiene dos órganos, un órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano técnico, donde trabajan 7 relatores que trabajan con especialidad en materia de derechos humanos. Esos relatores lo que hacen es capturar el clima de derechos humanos y van noticiando al respecto. Una de esas relatoras es esta relatora de MES, la que hace esta secuencia y la que informa de esto. Luego está la Corte Interamericana. Para llegar a la Corte ya son procesos más largos y más complejos. Pero esto que pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realmente muy importante porque es una prueba que puede confluir, en mi perspectiva, debería ir directo a la Corte Penal Internacional esta información para abrevar también el camino de la Corte Penal Internacional. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué sería necesario para llegar directamente también a la Corte Penal Internacional, embajador? Yo lo que creo es que lo que están haciendo algunos activistas
Este informe se lo están diligenciando a la Corte Penal Internacional para que el fiscal de cargo tenga más prueba al respecto y también traccione él desde su territorio. A ver, César Miguel, ni usted ni yo tenemos claro cómo avanza esta película. Es una película de tanteos, es un espacio en donde vamos generando aproximaciones y vamos de alguna forma a tientas. Lo que hay que hacer es contribuir desde todos los escenarios jurisdiccionales, organismos internacionales, presión para que de alguna vez por todas el umbral de la reconquista democrática aparezca. ¿Qué ha pasado por estos días? Tú lo sabes tanto o mejor que yo, tienes más idoneidad que yo, estás con el panóptico mirando permanentemente. Hay un Estados Unidos que es distinto y que por estas horas ha tenido algunas que otras miradas en relación al tema de Venezuela. Habrá que ver Estados Unidos cómo actúa, qué es lo que hace, cómo diligencia, si eventualmente lo de Chevron se corta, que fue una posibilidad que el presidente de los Estados Unidos ha dicho. Habrá que ver. O sea, este es un juego en donde en todos los escenarios hay que ir empujando. Este es uno más. Dijo usted hace un momento, esto lo sabíamos, sí, sabíamos, pero cada vez hay contundencias más firmes. Cada vez vamos conociendo horrores mayores. Y hemos llegado al punto de que el gobierno de Chile ha dicho por boca de su ministra del Interior, ha denunciado la participación del señor Diosdado Cabello en el secuestro y posterior asesinato del teniente Ronald Ojeda, cosa que ocurrió en Santiago de Chile. Estamos hablando ya de niveles de horror cada vez más densos. ¿Esto qué puede ocurrir? ¿Puede permanecer la indiferencia del resto de la colectividad latinoamericana? Yo creo que no, porque hasta hace 2 años, César Miguel, la dictadura más cruenta en la región era la nicaragüense, por paliza, como se dice en el Río de la Plata, por destrozo. Pero el grado de alienación de la dictadura venezolana en el último tramo, a posteriori y previo al acto electoral donde se consagra la victoria de González Urrutia y donde queda electo como presidente electo, ahí empezó la alienación. Y ahí de cifras que eran bajas, porque eran bajas las privaciones de libertad, estamos en este delirio donde Foro Penal y algunos otros organismos más ya están dando cuenta de arriba de 1.700, 1.800, está orbitando las 2.000 privaciones de libertad, con centenares, ahora menos, pero con decenas de menores de edad. A ver, la dictadura venezolana está en fase de alienación y eso es lo peor que puede suceder, porque cuando pasa eso se parapeta una élite en la órbita del poder y aquellos que eran eventualmente enemigos hoy son socios y parecen una especie de armada hermética que está tratando de sobrevivir contra la nada. Usted y yo sabíamos que los vínculos de Cabello y de Maduro no siempre fueron agradables. Hoy están unidos por la necesidad. Claro. Aquella consigna, la necesidad tiene cara de hereje, y esto es lo dramático. Así es. Embajador Abdala, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Buena mañana, César Miguel. Vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con más En Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. El pasado lunes, después de la investidura del presidente Donald Trump, el Senado aprobó la ley Laken-Riley con una votación de 64-35 con 12 demócratas a favor. ¿Qué implica esta ley? ¿Cuál es su alcance? Vamos a consultar con un experto en la materia, como lo es el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista, tanto en las Cortes estatales como federales. Doctor Quintero, Frank, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, César. Gracias por la invitación. Feliz año nuevo. Hacía tiempo que no hablábamos. Así es. Gracias por la invitación a este programa tan informativo. Gracias por atenderla. A ver, ¿cuál es el alcance de esta ley Laken-Riley? César, esta ley, no había necesidad ninguna para esta ley. Nosotros ya tenemos suficiente
leyes al nivel federal, al nivel estatal y al nivel de inmigración que ya permitía que una persona que fuera o ilegal o no tuviera un estado de residencia legal dentro de los Estados Unidos, que fuera detenida por cometer un crimen. Esta ley lo único que ha hecho esto es algo de relaciones públicas, ¿me entiendes? Que no añade nada a las leyes que ya tenemos. En este momento, antes que pasara esa ley, cualquier persona que fuera ilegal, cualquier persona que no tuviera un estado legal en los Estados Unidos, que cometiera un crimen, podía ser detenido por la inmigración. Pasaba todos los días. El propósito de esta ley, en mi opinión, es solamente algo de relaciones públicas. Y de verdad no había necesidad de esto. Pero bueno, la pasaron. Esa ley ahora refuerza lo que ya sabemos que es parte de la ley criminal y de migración, que si una persona que no esté, o un indocumentado, o cualquier persona que esté en el país ilegalmente, que cometa una serie de crímenes, incluyendo robo, robo menor, robo con fuerza, crímenes que pasan todos los días, pueden ser detenidos por el Departamento de Inmigración. Esa es parte 1 de la ley. Parte 2 de la ley le permite a los fiscales generales de cada estado de poder ponerle una demanda civil al gobierno federal por cualquier daño que ellos causen por no enforzar esa ley. Que es ridículo, porque una demanda civil se demora 4 o 5 años en resolverse. Eso es lo único que va a causar eso es gasto al Estado, gasto al gobierno federal en defender o presentar ese tipo de casos, y nos va a costar millones de dólares por algo que no tiene ni siquiera, en mi opinión, ningún sentido. Fran, pero, a ver, usted ha dicho por relaciones públicas, pero ¿por qué una ley innecesaria si ya teníamos todas las leyes para poder proceder contra el que cometa delitos? César, los políticos de Washington pasan leyes así todos los años. Leyes que no... cuando yo empecé a ejercer leyes en el año 83, habían aproximadamente 550 crímenes, ¿ok?, en el sistema federal. ¿Ustedes saben cuántos crímenes hay hoy en día después de 40 años de ejercer o practicar ley federal? Sí, más de 5.500 crímenes. Dios. Mientras más leyes pasan, más leyes hay, más personas arrestan bajo mucho más cargos que lo que deberían tener. Con un cargo es suficiente. A ver, he leído información diversa, un incidente que ocurrió en Newark, donde autoridades migratorias hicieron una suerte de redada y llevaron también a algunos que estaban con parol humanitario o otro sistema de protección. Hay un discurso muy claro contra el inmigrante ilegal que delinque. Muy bien. Pero en la medida en que, por ejemplo, el presidente pide una cuota a los funcionarios de tantos casos de deportación, ¿esto no se vuelve un poco peligroso? ¿Qué me puede decir, Fran? Porque ¿cuántos delincuentes de verdad hay comprobados que vayan a ser deportados? Bueno, primero, las estadísticas enseñan que ese tema que el presidente y el grupo de MAGA y los republicanos están presentando, ¿okay?, no es correcto. Las estadísticas enseñan que los inmigrantes cometen porcentaje, de acuerdo a un porcentaje comparado a toda la nación, el porcentaje más bajo de los crímenes que ocurren en los Estados Unidos. Entonces,
desgraciadamente estamos en una situación donde queremos o quieren ellos culpar los inmigrantes por todos los problemas, todos los crímenes que ocurren dentro de los Estados Unidos, que eso es una falsificación, ¿me entiendes? Ahora, yo no tengo ningún problema con que se enfuerce la ley. La ley dice que si tú estás aquí sin un estatus legal y cometes un crimen, ¿ok? Bueno, si estás aquí sin un estatus legal, te pueden deportar sin cometer un crimen. Yo no tengo problema con eso ninguno, ni tengo problema que enfuercen la ley que si tú estás aquí bajo algún tipo de estatus temporario y cometes un crimen, pierdes esa protección, pierdes ese derecho y te pueden deportar. No tengo problemas con eso ninguno. Ahora, salir a buscar personas en escuelas, en iglesias, encuentro eso muy parecido a lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a buscar a la población judía a través de todo el país. Creo que ahí sí hay un problema en lo que es efectuar la ley, ¿me entiendes? Y entonces estamos ahora en una situación. Esto fue lo que la población de los Estados Unidos votaron a favor en esta elección. Y esto es lo que estamos mirando. El presidente no ha dicho nada diferente de lo que dijo mientras que estaba como candidato. Dijo, voy a hacer esto, y lo está haciendo. Punto y aparte. Frank, me llama la atención porque cuando usted compara esto con lo que hicieron los nazis, por ejemplo, a los nazis los alimentaba, y justo hoy se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el concepto de la limpieza étnica, ¿verdad? Había que borrar de la faz de la tierra a estas minorías judías, gitanas, etcétera, etcétera. Y he leído información de estos procesos de ahora son contra los latinos puntualmente, no contra migrantes indocumentados que puedan venir de Europa, rusos, pongamos por caso. ¿Será algo parecido lo que se está llevando adelante o en lo que pueda terminar esto? Me interesa mucho su opinión. En mi opinión, estamos empezando, ¿ok? El gobierno siempre empieza, los gobiernos, no este gobierno, todos los gobiernos empiezan con el grupo que es más indefensible, ¿me entiendes? El grupo de los inmigrantes criminales o los ilegales criminales es el grupo más indefensible, ¿me entiendes? Y nadie va a decir que no deben deportar a esas personas, ¿me entiendes? Claro. Ahora, cuando tú pasas de eso a inmigrantes que a lo mejor están aquí ilegalmente, pero no han cometido ningún crimen, están pagando sus taxes, están contribuyendo, y tú vas entonces a atacar ese grupo. Ya tú has pasado la humanidad o los límites de la humanidad, y vas entonces a ir al segundo grupo. Después van a venir el grupo de los inmigrantes que están aquí legalmente, que no tienen ciudadanía, pero son, por ejemplo, residentes o están aquí con visas, ¿ok? Ese va a ser el tercer grupo que van a atacar. Van a ir paso por paso. El presidente ha hecho algo que, en mi opinión, es un abuso del poder del perdón. Cuando dio 1.500 o más perdón a personas que atacaron nuestra democracia, ¿ok? Y no te estoy hablando de el grupo de personas que cometieron crímenes menores como un traspaso. Esos casos se resuelven todos los días en cortes estatales con un programa donde, si terminan el programa, los cargos se votan. No te estoy hablando de ese grupo. Estoy hablando del grupo que entraron con violencia, cometieron violencia en contra de los policías, violencia en contra de los políticos, ¿me entiendes? Y ahora esos grupos que son derechistas, milicias derechistas, ahora le deben a este presidente. Ya. Y eso sí es peligrosísimo. Bueno, veremos a dónde va. Frank, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. De nada, gracias por la invitación.
el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista en la ciudad de Miami. Ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. A partir del próximo sábado 1 de febrero, en los espacios de la galería, el Centro Cultural Imago, tendremos la exposición de el artista plástico puertorriqueño Félix Ríos. Vamos a conversar con él. Félix, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes por tenerme aquí con ustedes y por la invitación. Veo que ahí atrás de ti tienes buena parte de la obra que vas a exponer. Esta exposición, curada por Catherine Chacón, ¿qué nos va a mostrar al público que asista al Centro Cultural Imago? Bueno, en esta muestra se va a exponer parte de mi investigación sobre lo que es el arte geométrico, específicamente lo que se le llama arte concreto, y es parte de un proceso que llevo ya más de 5 años haciendo esta investigación con la relación de los colores y las proporciones. Se van a estar exhibiendo alrededor de 19 obras, desde formato como este pequeño hasta un gran formato de 120 por 195 centímetros. Muy bien. 19 obras dijiste. Lo que estamos Correcto. viendo en la pantalla es muy, muy hermoso. ¿Y fueron trabajadas aquí en la ciudad de Miami, Félix? Sí, son trabajadas aquí en la ciudad de Miami, especialmente en mi taller, aquí en Miami, en el área de Coral Gables. Muy bien. Y tienes 5 años en este trabajo sobre la aproximación geométrica a los colores. Así la podríamos definir. Sí, correcto. Llevo 5 años en esta serie. Por mi trayectoria tienen mucho más de 5 años que ha ido Claro. evolucionando. Y en esta serie es algo que me ha identificado mucho, especialmente cuando descubrí los colores, la paleta de colores que estoy utilizando, que está basada son unos colores de arquitectura que fueron investigados en los años 30 por el arquitecto suizo-francés Le Corbusier, que él llegó a la conclusión de que el mundo no necesita 1000 colores, que solamente tiene esta cantidad, creo que nos dice, son 60 colores que él las tomó de la naturaleza y de qué es lo que podemos, como seres humanos, estar conectados con ellos. Y eso a mí me resoné mucho con esa teoría y con esa forma de ver los colores, y me adentré en la investigación y he llegado esto es parte del resultado de esa investigación. Muy hermoso, muy hermoso. Félix, invita a nuestros oyentes, por favor, a la exposición. Sí, le quiero extender la invitación a mi próxima exhibición individual en las sedes del Centro Cultural Imago en Coral Gables, que comenzará este sábado 1 de febrero, y ahí tengo que chequearla, hasta el 23 de marzo. Y estaremos, le invito para que nos sigan en las plataformas, porque estaremos celebrando distintas actividades también relacionadas a la exhibición. Allí estaremos entonces. Te felicito. Gracias. Te felicito, Félix. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por tenerme a mí, por la oportunidad. Félix Ríos es un artista plástico puertorriqueño aquí en Miami. Y a las 10:57 de la mañana nos vamos ya por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las 10:57, para variar, Barbarita. Pitos.